Bien, buenas tardes, apreciados estudiantes del curso de Arquitectura de Computadores. Eh, el día de hoy pues hemos decidido eh, reunirnos a través de esta plataforma, eh, pues dadas las razones que yo les manifestaba a través del WhatsApp y del correo institucional, eh, pues debido a que he sido citado mediante una circular de la Secretaría de Educación a unas capacitaciones que se van a desarrollar esta semana y la próxima, pues en horas de la mañana. Por tal razón, pues no me ha permitido estar en la universidad o dar las clases en el horario habitual. Entonces, por eso pues hemos concertado a través de este medio. Eh, la sesión quedará grabada. eh, yo subiría el video, obviamente, pues a YouTube y les enviaría el enlace para que lo puedan visualizar. La idea, pues, digamos que no sería de pronto abarcar tanto tema por la misma situación. Y para el día de mañana, pues les estaría también enviando la respectiva, el respectivo link para que ingresen en su debido momento. Entonces, para esta sesión, vamos a tratar esta parte de los buses del sistema. Ya en la anterior en las anteriores clases nosotros habíamos trabajado un poco de historia de computadores, algunas arquitecturas y digamos que algunos mecanismos de los que se han valido las diferentes empresas o, o los diferentes programadores, ¿cierto? Para optimizar, digamos, el uso de un procesador, optimizar esa transferencia de datos entre el procesador y las memorias. Entonces, hoy vamos a, digamos, a consolidar esa información y digamos que vamos también ya a hablar de cómo vamos a ya ingresar o entrarnos como a escudriñar cada una de esas partes de un computador para trabajar entonces posteriormente con algunas prácticas con el software Quartus y a base de microprocesador y obviamente también repasar un poco del lenguaje VHDL tal como se ha quedado en clase. Bien, entonces allí vamos en la diapositiva que ustedes están observando, se resumen tres puntos claves de la arquitectura de von Neumann. ¿Listo? Recordemos que cuando nosotros estudiamos la estructura y la arquitectura de un computador, nosotros tenemos la oportunidad de trabajarlo desde un punto de vista jerárquico. Y si vemos desde un alto nivel, ¿sí? Cómo se mira un computador desde de una jerarquía de alto nivel, pues nos encontramos con las tres partes fundamentales de un computador que son el procesador, la memoria y pues obviamente los dispositivos o mecanismos de entrada-salida del computador. Entonces, cuando uno describe un computador, nosotros ya estamos en la capacidad de describirlo mediante dos maneras. Una forma de describirlo es a través del funcionamiento de cada uno de sus componentes, ¿sí? Es decir, cuál función cumple cada una de esas partes, qué datos y qué señales de control esos componentes intercambian con los demás, ¿sí? Y la otra forma de describirlo es a través de su estructura de interconexión. Entonces ahí uno ya hablaría de cómo es el intercambio de información entre un dispositivo y otro, o más bien entre un componente y otro, y cómo se hace para gestionar esos recursos, qué señales de control y qué dispositivos son los encargados de generar esa estructura, ¿no? Entonces, esa visión, ¿qué nos va a permitir de aquí en adelante? O les va a permitir también a ustedes entender la naturaleza de lo que es un computador. Obviamente también importante hacernos una idea de cuáles son como los principales problemas que se han presentado con esta arquitectura que se trabaja hoy en día y cuáles son como esos cuellos de botella, digámoslo así, del sistema y también de qué forma se pueden mejorar, digamos, las prestaciones de cada uno de los elementos. Entonces,
Con esas herramientas que estamos viendo clase tras clase, ustedes ya pueden irse formando una idea de cómo va a ser también, digamos, una especie de proyecto que ustedes quisieran trabajar en la materia a nivel práctico, ¿sí? Sería algo libre, a base de microprocesador. Se les explicará cómo se trabaja con un sistema microprocesador, memoria y lenguaje C, que es el que permite el Quartus, y ustedes armarían un mini computador para hacer algún evento sencillo. Tampoco se trata pues de un proyecto grande. Sería como esa dentro de la parte práctica. Los puntos clave que vemos allí, si ustedes se dan cuenta, son los que ya hemos trabajado en clase, y esos son, digamos, los tres puntos más importantes o los tres componentes que la arquitectura von Neumann nos ha dejado desde los años 50, en la cual fue creado ese computador, hasta hoy en día. Hoy en día la arquitectura sigue siendo prácticamente la misma. ¿Y cuáles son esos ítems, no? Todos sabemos que en un computador existe una memoria en la cual se van a grabar lo que son datos e instrucciones. Entonces va a tener esa doble funcionalidad de lectura y escritura. También, ¿cierto? Sabemos que para acceder a la memoria, esos contenidos se enumeran, ¿sí? Se enumeran a través de código binario o a través de números que serían las direcciones, y siempre que se va a acceder a la memoria, pues se debe indicar la posición a la cual se va a acceder, bien sea para leer un dato o para leer una instrucción o inclusive para escribir sobre ella. Esa es la forma como se planteó la arquitectura. Y lo otro es que la ejecución de las instrucciones pues, se hace en forma secuencial. Esos tres, digamos, características es lo que destaca la arquitectura von Neumann y que se ha mantenido a lo largo del tiempo, ¿cierto? Se ha mantenido a lo largo del tiempo desde que se fue creada en los años 50 hasta hoy en día, que todavía se usa. Bien. Cuando nosotros queremos programar un conjunto de componentes lógicos, ¿sí? Yo creo que ustedes, por ejemplo, en las clases de electrónica digital con los otros docentes, ustedes han hecho este tipo de programación, y es que ustedes cuentan con compuertas lógicas o componentes lógicos, y ustedes lo que hacen es configurarlos, ¿cierto? Configurarlos, formarlos para cumplir una función específica, ¿cierto? Ustedes han trabajado entonces con esos circuitos integrados, han hecho sus montajes, sus cableados, y ese conjunto de componentes lógicos ustedes los han configurado para que hagan una operación específica. Resulta que cuando se trata de programación, nosotros podemos tener dos alternativas. La primera es hablar de una programación de hardware. Es lo que vemos en la diapositiva como el concepto del programa cableado. Entonces simplemente es la forma de conectar varios componentes lógicos con el fin de configurarlos para que se cumpla alguna operación o algún trabajo en específico. Entonces aquí esa programación de hardware es la que ustedes desarrollaron a través de sus cursos de electrónica digital, ¿cierto? En los primeros laboratorios de compuertas lógicas, por ejemplo, contadores, secuenciadores, etcétera. Eso es la programación de hardware. ¿Qué pasa? Que eso para un computador no es para nada funcional, ¿sí? Porque básicamente el hardware quedaría limitado para solo una función. Por ejemplo, de lo que nosotros vimos en las clases anteriores, por ejemplo, en la historia de computadores, ¿cierto? Recuerden, por allá entonces en los años 40, que el primer computador, que fue el ENIAC, si ustedes lo recuerdan, lo hablamos en la clase, precisamente se programaba de esa manera. O sea, tenía una programación cableada, o sea, una programación de hardware, ¿cierto? Eso es lo que sea. Aquí, por ejemplo, en la diapositiva, podemos observar que la programación de hardware simplemente es un bloque donde está la combinación de esas compuertas lógicas, de todos esos componentes lógicos, y solamente tiene una entrada de datos, y él pues tomará esos datos,
hará lo que tenga que hacer aquí, aquí a través de operaciones aritméticas y lógicas y entregará un resultado. Pero este hardware queda limitado a solo cumplirse para esa función para la cual fue programada. Entonces, ¿cuál es la alternativa para ser algo más general, ¿no? Para hacer algo más general. La alternativa es configurar un hardware, pero ya un hardware de propósito general, y con ese hardware, ¿sí? Como ustedes ven acá, acá es lo mismo ese hardware, pero con señales de control, ¿sí? Entonces ya ese hardware simplemente lo que va a hacer es, dependiendo de las señales de control que reciba, asimismo va a procesar los datos que le ingresan y obtener unos resultados. Por lo tanto, esta alternativa, que es la programación por software, como ustedes ven acá, programación por software, simplemente en lugar de volver a cablear cada vez que se quiera cambiar la funcionalidad o digamos las instrucciones, entonces pues no hay necesidad de volver a cablear, sino que solamente se suministra un nuevo conjunto de señales de control, ¿sí? Y eso entonces es la programación de software que permite utilizar un mismo hardware y configurarlo simplemente a través de señales de control. Quiere decir que ustedes no tienen necesidad de volver a cablear. Esa es la programación que rige obviamente en un computador, básicamente, ¿sí? Los computadores de hoy en día. ¿Cómo se obtienen esas señales de control? ¿Sí? ¿Cómo se obtienen? Pues realmente las señales de control no son más que una programación a través de una secuencia de pasos. Entonces, en cada paso se hace alguna operación de tipo aritmético o de tipo lógico. Pero resulta que para cada operación que se vaya a trabajar aquí en estas señales de control, pues debe haber un conjunto diferente, y la forma que los fabricantes de computadores o los programadores de computadores eh, optaron para que esas señales de control fueran posibles es simplemente codificarlas, ¿sí? Entonces, cada operación que se vaya a trabajar, lo que se hace es que ese conjunto de señales de control se codifica, y es allí donde nacen los repertorios de instrucciones, ¿sí? Es allí donde nacen los repertorios de instrucciones. Miremos acá. Ok. No sé si hasta ahí pues es clara la información o tengan alguna inquietud por el momento. Por el momento todo claro. Bueno, muchas gracias, sí, señor. Cualquier pregunta, como les decía, bien puedan utilizar también el chat eh, para que quede, digamos, dentro de la grabación la formulación de la pregunta. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Cada instrucción, lo que se hace cuando se diseñan los computadores es que ese conjunto de señales de control se codifican. Entonces ustedes simplemente con esa información, con el hardware de propósito general, con las señales de control, ¿sí? Y digamos, hay una porción de hardware que lo que va a hacer es precisamente tomar esos códigos de instrucción, interpretarlos y a partir de allí generar las señales de control para que este hardware cumpla con la función que deba de hacer en cada instrucción. Y listo, se tiene un computador. Ustedes dirán, bueno, pero eso tan sencillo, ¿no? Pero, aunque no lo crean, eso es. Un computador realmente, ¿qué es? Es simplemente un hardware funcional, digamos de propósito general, el cual es controlado a través de instrucciones, ¿sí? Y que junto con los otros componentes que nosotros ya vimos allí, pues se encarga de procesar todo tipo de información y también generar cualquier tipo de resultado. Entonces, ¿a qué se le llama software? Precisamente a esa secuencia de códigos o instrucciones. Entonces, yo preguntaría, ¿cierto? Preguntaría, si ustedes ven la segunda parte, que es la programación por software acá, por software acá, ¿cierto? Ya ustedes irán haciéndose la idea de que
pues de qué parte del computador es este bloque que es el intérprete de instrucciones y qué parte del computador sería esta función lógica aritmética, ¿no? Entonces, básicamente, esta intérprete de instrucciones pues sería nuestra unidad de control, que es la que recibe las instrucciones y genera las señales de control, y obviamente esta parte de acá sería nuestra unidad aritmético-lógica. Si juntamos las dos, la de control con la unidad de aritmético-lógica, pues formamos lo que se conoce simplemente como nuestra unidad central de procesamiento. Entonces, eso es el cerebro de nuestro computador. Pero básicamente, esto no va a funcionar solo, ¿no? Eso no va a funcionar solo. Vamos a necesitar otras cositas. Por ejemplo, eh, vamos a necesitar ingresar al sistema datos del exterior, ¿sí? Y luego de procesarlos, pues vamos a necesitar también mecanismos que nos permitan mirar esos resultados, ¿sí? Entonces, ahí es donde entran a jugar nuestros módulos de entrada y salida. Los módulos de entrada y salida, para que entendamos, simplemente son esas, digamos, esas partes de hardware y de software que son los encargados de gestionar la comunicación entre el procesador, la memoria y los dispositivos externos, es decir, los famosos periféricos, ¿sí? Cuando ustedes mueven un mouse, cuando ustedes ingresan información a través de un teclado o simplemente captan una imagen a través de la cámara, ¿cierto? O hablan y su voz a través del micrófono ingresa al computador. Esos módulos de entrada y salida son los que transforman esas señales que vienen de los periféricos y las convierten en señales eléctricas que sean entendibles para nuestro procesador. Entonces, básicamente, esa es la función de los módulos de entrada y salida. Y obviamente, pues, como ya vimos, a veces la programación o a veces el ingresar un programa el computador lo necesita ejecutar de manera secuencial, pero hay veces que no interesa el orden de las instrucciones y fuera de eso, en algunas operaciones se van a necesitar tener acceso a varios operandos, o sea, a varios datos al mismo tiempo. Entonces, claro, debe haber un mecanismo de almacenamiento y precisamente esa es la memoria principal. Miren que este esquema resume de una manera muy general lo que es un computador, viéndolo desde el punto de vista funcional. Recordemos que estamos describiendo el computador desde el punto de vista funcional. Observen acá en la CPU, que es nuestra unidad central de procesamiento, que ella, para poder trabajar, pues requiere también de algunos registros auxiliares. Por ejemplo, este que dice acá MAR, ¿cierto? Es el registro de direcciones de memoria. Recuerden que cuando en un procesador se va a ejecutar una instrucción, debe haber un registro que guarde la dirección de memoria a la cual se quiere acceder. Quiere decir que ese es como que apunta hacia la parte de la memoria donde se va a recoger un dato o una instrucción. Sí, aquí se guarda la dirección. Pero también hay otro registro que es el registro de buffer de memoria, este que ustedes ven acá marcado como MBR, y ese es el registro que guarda el dato una vez es captada de la memoria, ¿sí? O también cuando se va a escribir a la memoria, él guarda el dato temporal y después lo saca, lo envía a través de la interconexión de buses, lo envía hacia la memoria para escribir. O sea que él puede guardar el dato, bien sea cuando se lee la memoria o cuando se quiere escribir un dato en la memoria. ¿Listo? Esos son los dos registros auxiliares. También tienen otros registros auxiliares que le ayudan a gestionar a la CPU, le ayudan a gestionar todo lo que tenga que ver con dispositivos de entrada y salida. Entonces tenemos acá un registro de dirección de entrada y salida y ese registro básicamente es, digamos, el que guarda como la posición donde el computador va a buscar ese módulo de entrada y salida que le ayude a gestionar el dispositivo externo. Y este de acá, que es el registro buffer de entrada-salida, ese es un registro donde pues se guardan datos temporales que luego él intercambia precisamente con esos módulos de entrada y salida. También tenemos el famoso contador de programa. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo actúa este contador de programa. Y tenemos un registro de instrucción.
Claro, recuerden que las instrucciones terminan siendo simples códigos binarios para el computador. Tal vez para nosotros pueden ser palabras transparentes o palabras muy parecidas a nuestro español, ¿cierto? Pueden ser simplemente instrucciones, pero para el computador, él al final, lo que le llega aquí simplemente es un código binario. Entonces recuerden ustedes, por ejemplo, que si ustedes han trabajado programación, por ejemplo, en lenguaje C, pues ustedes no utilizan código, sino que para el usuario, para el que programa, simplemente son instrucciones, son abreviaturas que indican, por ejemplo, cuándo se va a hacer una adición o una multiplicación, o cuándo se va a hacer un direccionamiento a memoria, o inclusive instrucciones que generan saltos dentro de los programas, interrupciones, y en fin, cualquier cantidad de palabras que para nosotros son las instrucciones, pero para el computador, pues obviamente terminan siendo simplemente códigos binarios que él debe interpretar y luego ejecutar. Entonces ese es el lenguaje de máquina, ¿cierto? Y vemos acá pues cómo es la interconexión. Miren que aquí tenemos los módulos de entrada-salida. Esos módulos de entrada-salida también necesitan de algunos registros auxiliares para poder gestionar toda esa información entre la CPU, la memoria y los dispositivos de entrada y salida. La memoria, al fin y al cabo, la única función que cumple es de almacenamiento. Fíjense que la memoria simplemente va a guardar datos, ¿sí?, que pueden en algún momento representar o una instrucción o simplemente datos, operandos, ¿sí? Entonces, siempre que se guarda un programa, generalmente el programa se guarda en un bloque, en una porción de la memoria, ¿sí? Y se enumera esas posiciones de 0 en adelante, ¿sí? Eso es básicamente, esa vista que ustedes tienen ahí es la vista de nivel superior de un computador. Entonces, ahora sí, miremos, digamos, cómo hace el computador para cumplir con su función. ¿Cuál es la función de un computador a ciencia cierta? A ciencia cierta, la función de un computador simplemente es ejecutar programas, ¿sí? Seguir instrucciones, nada más, ¿sí? Y que esos programas pues están almacenados en memoria. Entonces, hay que analizar dos aspectos claves, ¿cierto? Y ya ustedes se habrán dado cuenta también que básicamente siempre que se quiera ejecutar una instrucción, pues son como dos pasos simples, ¿sí? Una es capturar la información, ¿sí? Capturar la información, o sea, la instrucción, ¿sí? Y luego, pues obviamente después de interpretarla, ejecutarla. Y esto es un resumen, pero muy por encima de lo que se hace, ¿no? Acá el computador capta la instrucción, luego la ejecuta, ¿listo? Y obviamente, pues esto, la ejecución de un programa consiste en pasar por estos dos pasos básicamente, ¿cierto? Pues varias veces hasta que alguna instrucción o alguna interrupción genere pues digamos, la parada del programa que se está ejecutando. Entonces, esta parte donde se capta la instrucción es lo que se llama el ciclo de captación, y esta parte donde ya se ejecuta es lo que conocemos como el ciclo de ejecución. ¿Listo? Entonces, miremos cada uno de ellos, qué pasa en cada uno de ellos. Entonces, el ciclo de captación, ¿qué es? El ciclo de captación es todo ese procesamiento que se requiere, ¿cierto? Que se requiere cuando se quiere ejecutar una instrucción. Eso es un ciclo de instrucción. Y está dividido en el ciclo de captación y el ciclo de ejecución. ¿Qué sucede en la captación? Entonces, básicamente en la captación, los procesos internos que se hacen en la CPU son los siguientes, ¿no? El contador de programa, ¿sí? Él va a contener la dirección de la siguiente instrucción. Ojo que él guarda siempre el contenido de la siguiente, o más bien el apuntador él apunta hacia la siguiente instrucción cuando ya se está ejecutando una, ¿sí? Es decir, que él siempre va a estar una dirección adelante cuando se está ejecutando una instrucción. Él guarda la siguiente. Ahora, en el ciclo de captación, ¿el procesador de dónde obtiene la instrucción? Pues simplemente de la memoria. ¿Y quién señala esa ubicación? Precisamente ese contador de programa. Y es el que le ordena posteriormente a través del registro de dirección que vimos, de dónde se va a sacar la palabra de la instrucción.
Miren que tan pronto se capta la instrucción, ese contador de programa se incrementa, ¿sí? Se incrementa. Y el código de la instrucción, pues se guarda en ese registro de instrucciones que nosotros vimos en la CPU. Posteriormente, entonces ya el procesador, luego de eso, entonces interpreta la instrucción y enviará las señales de control necesarias, ¿sí? para ejecutarlas. Al momento de que comienza a ejecutar la instrucción, entonces cambiaría al ciclo de ejecución. Miren que cuando hay un ciclo de ejecución, pueden suceder varias cositas. Puede que la instrucción indique una transferencia de datos entre la CPU y la memoria principal, ¿sí? Pero también puede ser que la instrucción indique una transferencia de datos entre la CPU y los módulos de entrada y salida. También, también puede ser que la instrucción simplemente me indique o le ordene al computador hacer un procesamiento de datos internos, es decir, alguna operación de tipo aritmético o alguna operación de tipo lógico sobre los datos que él capta. Pero a veces también puede la instrucción generar una señal de control que altere la secuencia de operaciones. Yo, eh, ustedes que han programado, ¿cierto? En lenguaje C, en algún otro tipo de lenguaje, se dan cuenta que existen algunas instrucciones de saltos o interrupciones. ¿Qué hacen esas instrucciones de salto o interrupciones? O llamadas a sus rutinas, por ejemplo. Hacen que cuando se tiene un programa, en algún punto del programa se altere la secuencia y se vaya hacia otra dirección de memoria a ejecutar, bien sea una subrutina, una interrupción o simplemente otro conjunto de instrucciones para que luego de ejecutarlas se devuelva al punto donde iba en el programa. ¿Sí? Entonces puede suceder también ese tipo de instrucción. O sencillamente puede suceder que en una instrucción pues se ven varios de estos procesos al mismo tiempo. ¿Sí? Varios de esos. Entonces, ya digamos, para hacer un ejemplo ya más tangible, vamos a suponer, vamos a imaginarnos, ¿sí? Vamos a suponer una máquina o un computador hipotético. ¿Qué es hipotético? Es decir, un computador que solamente existirá para nuestro ejemplo, ¿sí? Para entender el intercambio de señales, pero que obviamente, pues, en la práctica esto, pues, es mucho más amplio, ¿no? Como las palabras de memoria pueden indicar en algún momento una instrucción, pero también pueden en algún momento indicar datos, supongamos que eh, el computador que vamos a trabajar almacena palabras de 16 bits, ¿sí? Entonces, cuando se trata de instrucción, si se trata de una instrucción, vamos a suponer que los primeros 4 bits, del 0 al 3, son esos 4 bits que me van a guardar el código de la operación, es decir, la instrucción como tal, ¿sí? Con 4 bits. Y los otros, eh, los otros 12 bits, del bit número 4 al bit número 15, me van a indicar la dirección de memoria que pues voy a intervenir con esta instrucción. Entonces yo pregunto, si existiera ese computador donde los 4 primeros bits de toda palabra, de todo formato de instrucción, fuera el código de operación, el repertorio de instrucciones de este computador, ¿cuántas instrucciones máximo tendría? ¿Ustedes qué dicen? Miren que son solamente 4 bits los códigos de operación, ¿no? Los códigos de instrucciones. Quiere decir que ese repertorio pues, sería muy limitado, ¿cierto? ¿Cuántas instrucciones se podrían manejar entonces con esos 4 bits? Andrés, Cristian, Dayana, Diego, Edwin, yo, Mario, Jonathan, Juan Nicolás, Karen, ¿no? ¿Nadie tiene la respuesta? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Mire, ustedes cuando vieron circuitos digitales, ¿sí? Todos sabemos que
el número máximo de palabras que podemos formar con 4 bits es 16. ¿Sí? Porque pues sencillamente recuerden que 2 a la 4, donde 4 es el número de bits, pues me da 16. Quiere decir que con 4 bits yo podría tener un repertorio de 16 instrucciones. ¿Sí? Si el formato de instrucción sería solamente con 4 bits de código, entonces yo tendría un máximo de 16 instrucciones. Y si hablamos de 12 bits de dirección, entonces yo tendría 2 a la 12, ¿cierto? Eso da 4096, tendría 4096 posiciones de memoria. O sea que, digamos que aquí yo podría acceder a 4096 posiciones de memoria, ¿sí? Y solamente tendría un repertorio de 16 instrucciones. Ahora, si esas 16 bits se trata de una palabra de memoria que contenga un dato, entonces por lo general siempre se guarda un bit para el signo y el resto pues sería magnitud, ¿cierto? Sería la magnitud de la palabra. Entonces miren, supongamos que ese computador, aparte de eso, tiene solamente o cuenta con los siguientes registros. Cuenta con un contador de programa, ¿sí? Que ya ustedes saben cuál es la función de ese contador de programa, ese registro, ¿sí? Cuenta con un registro de instrucción, obviamente, ¿sí? Un registro de instrucción y cuenta con un acumulador, es decir, un registro que va a almacenar de manera temporal algún dato o algún resultado. Esos serían los registros internos de este computador. Y supongamos que dentro del repertorio de instrucciones de este computador, que ya sabemos que el máximo son 16 instrucciones, los códigos, estos 3 códigos que ustedes ven ahí en pantalla, indican los siguientes procesos. Por ejemplo, si ese código es 0001, entonces eso le va a indicar al computador que una palabra que está almacenada en memoria sea leída y almacenada de manera temporal en el registro acumulador. Entonces ahí tenemos una operación de lectura. ¿Sí? Se lee desde la memoria, se guarda en el acumulador. Pero si esos 4 bits contienen estos datos 0010, entonces se hace lo contrario. El computador con esa instrucción toma la palabra que está en el acumulador y la envía a una posición de memoria. ¿Listo? Y otra instrucción identificada con el código 0101, entonces en esa instrucción se le va a indicar al computador que a lo que yo tengo o a lo que él tiene en el acumulador se le sume un dato que se lea de una posición de memoria. Entonces ahí va a ser una suma. ¿Listo? Eh, todos manejamos los códigos hexadecimales, ¿cierto? Resulta que la forma más abreviada y sencilla de trabajar con muchos bits es trabajar con el código hexadecimal. Todos sabemos que un código hexadecimal es el que me permite dividir una palabra de muchos bits en grupos de 4 y representar cada grupo de 4 bits con un solo número, ¿no? O una sola letra. Entonces, aquí tenemos una ejecución de un programa. Y de acuerdo al repertorio de instrucciones de ese equipo que estamos analizando, que recuerden que es imaginario, es hipotético, ¿sí? Pero que nos permitirá, digamos, explorar cómo se hace dentro de la CPU todo el proceso. Entonces, ahí tenemos las posiciones de memoria a la izquierda, ¿sí? Entonces tenemos la posición 300, vamos a suponer que esos 300, 301 y 302 sean pues obviamente nuestras direcciones. Esa también la posición 940 y la posición 941. Y al lado derecho tenemos los registros de la CPU. Observen que el contador de programa, el, el contador de programa en el primer paso está indicando la posición 300. Eso quiere decir que el dato que se va a leer, ¿sí? O la instrucción que se va a leer es la que está ubicada en la posición 300 de la memoria. Entonces, este contador de programa siempre, digamos, contiene como la dirección de memoria hacia donde se va a acceder.
Aquí en este ejemplo se ha obviado el uso del registro de dirección de memoria, pero se supone que ese registro de dirección de memoria es el que finalmente guarda la dirección a la que se va a acceder, ¿cierto? Ustedes lo vieron en el esquema anterior. Aquí por simplicidad, pues lo vamos a trabajar simplemente como si simplemente el contador de programa me indicara la posición de memoria a la cual accedo. Una vez se accede, mire que se lee esa posición, se lee el dato que está en la posición 300 y ese dato va a parar a nuestro registro de instrucción. Observen que todos los códigos están con 4 numeritos, ¿cierto? Por ejemplo, este código es el 1940. Entonces, cada código de esos, como les digo, está representado en un sistema hexadecimal, lo que quiere decir que cada código de esos es un número de 4 bits. Entonces, aquí tenemos los 16 bits, ¿cierto? Los 16 bits del formato que tenemos acá. Recuerden que, como es una instrucción, lo que se generó o lo que se leyó, los primeros 4 bits me indican qué operación va a hacer o qué instrucción va a hacer el computador en ese momento. Vemos, por ejemplo, que 1940 quiere decir que el primer grupo de 4 bits, de los más significativos, me indican el número 1. Por lo tanto, si yo voy al código de instrucciones, ¿sí?, el que me indica el número 1, lo que significa es que vamos a cargar desde la memoria, vamos a cargar al acumulador un dato. Y los otros 3 grupos de bits, ¿sí?, el 9, el 4 y el 0, me indican, ¿cierto? Me indican la posición o la dirección de la memoria donde se encuentra el dato que voy a leer. Entonces observen que en la posición 940 está el dato 0003, ¿sí?, el número 3 en hexadecimal. Entonces, esta primera parte de acá, marcada como el paso número 1, sería un ciclo de captación, donde el computador apenas ingresa la instrucción internamente para que luego ahora sí sea interpretada y posteriormente ejecutada. El paso 2, pues sería nuestro ciclo de ejecución. Como ya sabemos qué es lo que se quiere, miren que lo que se quería era que el número 3 que está en la posición 940 pasara al acumulador. Entonces ahora el acumulador, fíjense que tiene el dato que estaba en la posición o que está en la posición 940. Y hasta ahí llegaría el primer ciclo de instrucción. Los dos primeros pasos serían el ciclo de captación y el ciclo de ejecución del primer ciclo de instrucción, ¿sí? Solamente lo que se hizo fue almacenar un dato en el acumulador, nada más, ¿sí? Siguiente paso. En el siguiente paso, miren que ya el apuntador o el contador de programa, miren que tan pronto se empieza a ejecutar la instrucción, él automáticamente ya tiene la dirección de la siguiente porción de memoria o de la siguiente dirección de memoria de donde se va a ejecutar la siguiente instrucción. Entonces vemos que en la posición 301 está la instrucción 5941. Los primeros 4 bits, que es lo más significativo, que es el 5 en hexadecimal, vemos que según la instrucción es sumar al acumulador un dato de memoria, ¿sí?, porque aquí tenemos el 5 en hexadecimal. Entonces, ¿qué pasa? Que se interpreta, se capta, ¿sí?, y la interpretación que debe hacer el computador es que vamos a sumar lo que hay en el acumulador con el dato que se encuentra en la posición 941 de memoria. Vemos que en la posición 941 hay un 2, ¿sí? Entonces, aquí, en la siguiente parte, se ejecuta esa suma. Entonces se toma el dato del acumulador, que era el 3, se lee el dato de la posición 941, que es el 2, se hace la respectiva suma, me da 5 hexadecimal, y ese finalmente termina en, digamos, almacenado en el acumulador. Entonces ahora el acumulador ya no tiene el dato 3, sino que tiene el resultado de la suma. ¿Listo? Y el contador de programa inmediatamente se incrementa y ya apunta hacia la siguiente instrucción. Entonces, el paso 3 y el paso 4 harían parte de otro ciclo de instrucción. Fíjense que hasta ese momento van 2 ciclos de instrucción. El último ciclo de instrucción se capta en la posición 302 y esa dirección contiene el código 2941, el cual nuevamente es almacenado en el registro de instrucción para ser interpretado por la CPU, y vemos que el código de operación
representa el 2 hexadecimal. ¿Cuál es ese? El que dice que lo que tengo en el acumulador se va a almacenar en la posición de memoria indicada. Es decir, en pocas palabras, el resultado de la suma ahora va a escribirse en la posición 941. Miren que los otros tres grupos de códigos me indican que esa es la dirección de memoria donde el computador va a ir a almacenar el dato. Y precisamente en el siguiente paso, ese dato se almacena en la posición 941. Entonces observen que aquí se hicieron 6 pasos y se ejecutaron 3 ciclos de instrucción para hacer una simple suma. Claro, eso sería en una máquina bastante simple, pero los computadores, los procesadores, inclusive de los más antiguos, pues no eran, digamos, eh, tan lentos, no tenían tantas instrucciones, sino que en algunas instrucciones se podría acceder al mismo tiempo a varias direcciones de memoria. Fíjense que aquí por cada instrucción solamente se accedía a una dirección de memoria. Pero en la práctica los computadores, digamos, inclusive antiguos, utilizan instrucciones donde se ejecutan pues digamos, varios accesos a memoria. ¿Sí? Bueno, entonces aquí tenemos un diagrama de estado del ciclo de instrucción donde ya se puede ver un poco más profundo esa operación. Entonces, la idea para mañana, ¿sí? La idea para mañana es que eh, escudriñemos un poquito acerca de las interrupciones. Digamos que ya he entendido el tema de cómo se trabajan el intercambio de información entre la CPU y una memoria eh, para ejecutar instrucciones y cómo van cambiando su estado varios de esos registros, ¿sí? Entonces luego miremos cómo es el funcionamiento cuando existe una interrupción. Ya mañana nos daremos cuenta de lo que es una interrupción. Y dependiendo también del tiempo que tengamos el día de mañana, también sería bueno que ya vayamos examinando un poquito el lenguaje VHDL, que muchos tal vez de pronto, no sé, lo han trabajado, otros no tanto. Y recuerden que la idea es trabajar con esas tarjetas FPGA para que ustedes, quienes no la hayan gestionado mucho, pues digamos que tengamos la oportunidad de actualizarnos un poco con esas tarjetas y utilizar el lenguaje VHDL, ¿sí? Sería básicamente eso. Como ustedes se pudieron dar cuenta, voy ya aquí a dejar de compartir pantalla. Como ustedes se pudieron dar cuenta, existen 4 tarjetas en la universidad de Onano, a referencia de Cyclone 4, y existen otras 4 con el Cyclone 5, que son las grandes, o bueno, yo le digo grandes, realmente no es que sea grande de tamaño, pero que tiene muchas funcionalidades. ¿Cuál es la idea? La idea es que trabajemos por grupos, ¿sí? Hagamos algunos ejemplos de programación de VHDL. Obviamente, pues, por esta situación que tengo yo ahora en estas 2 semanas, pues no trabajaríamos directamente sobre las tarjetas, pero sí podríamos ir mirando cómo se trabaja el VHDL en el Quartus para que una vez ya tengamos acceso ya directo a los salones en la universidad, podamos, digamos, probar esos programas en la tarjeta. Entonces dejo a libre elección lo siguiente. Y yo pues iba de pronto ya, tal vez no ponernos de acuerdo ahorita, pero sí cuando volvamos ya al salón de clases. Y es que tomemos una decisión. Y es que si los grupos, si existen grupos que quieran trabajar con la tarjeta pequeña, ¿cierto? Y quieran hacer sus proyectos allí, eh, deben ser conscientes que es una tarjeta limitada, que no tiene acceso a muchas entradas, que tiene pocas salidas y que si ustedes van digamos, a formar un proyecto donde requieran de más hardware, lo tendrán que colocar, digamos, ustedes. Tendrán que configurar ustedes, por ejemplo, si van a utilizar displays, tendrían que colocarlos aparte, ¿sí? Si van a utilizar sensores, tendrían que colocarlos aparte. Y
lo otro es trabajar solamente con las tarjetas grandes, pero como solo hay 4, ustedes son más o menos 26, creo, aproximadamente, pues serían también como grupos grandes. Pero la tarjeta grande, la otra tarjeta, la Cyclone 5, tiene muchas ventajas y es que tiene muchas más entradas, maneja ya displays internos, es decir, no tiene necesidad de montar un hardware por aparte para manejar displays. Y también, si ustedes se han dado cuenta en el manual que yo les envié, que espero que ya lo estén escudriñando, maneja inclusive lenguaje de video, lenguaje no, perdón, datos de video a través de puerto de HDMI y datos para trabajar inclusive con cámaras digitales. Entonces, pues eso es bueno para aprovechar la oportunidad y poder usted hacer algunos proyectos buenos. Inclusive también maneja señales de audio. Entonces vayan pensando, jóvenes, en pues qué decisión tomar acerca de qué tarjeta trabajar y si decidimos trabajar solamente con las Cyclone 5, entonces ya tendríamos que dividir el grupo pues, en grupos de más estudiantes, ¿no? Sería eso tal vez lo único. No sé si tengan alguna pregunta hasta allí o alguna opinión al respecto. Ya sería decisión de ustedes, vayan pensándolo, no les estoy diciendo que tomemos una decisión ya, pero sí es bueno que tengan en cuenta las características tanto de una tarjeta como la otra. ¿Listo? ¿Alguna inquietud hasta ahí o alguna pregunta? Bueno, como que se me quedaron dormidos, ¿no? Bueno, entonces, esta grabación, jóvenes, para los que no tuvieron la oportunidad de ingresar, me pregunta por acá Santiago que se llamó listo. Yo les había comentado en el, en el WhatsApp que para estas clases que vamos a tomar virtual, no iba, digamos, a hacer una camisa de fuerza de la asistencia. ¿Listo? Entonces, no se preocupen por la asistencia, lo importante es que si no pueden asistir, vean la grabación. Yo ahorita mismo me pongo a procesarla para subirla a YouTube y enviarles a ustedes el enlace para que la revisen y para los que no vinieron. ¿Listo? Entonces, no se preocupen por asistencia durante estas 2 semanas, pero pues sí, obviamente si tienen la oportunidad de asistir mucho mejor. ¿Listo? Pero si no, pues ahí quedan las grabaciones. Sí, claro, no se preocupen, yo lo voy a enviar tanto al correo institucional como al grupo de WhatsApp. Yo veo que en el grupo de WhatsApp pues no veo como la misma cantidad de estudiantes que tengo en lista, entonces yo por eso también lo envío al correo, ¿listo? Entonces, no sé, les agradezco. Mañana sería una sesión muy similar a esta, digamos la duración, así, prácticamente 1 hora, hora y 10 minutos de clase, eh, para poder, digamos, dejar al día las clases de esta semana y pues en lo posible en la próxima semana ya ir armando como algunos montajes pequeñitos en el Quartus para luego probarlos directamente en las tarjetas. Entonces, no sé, si no tienen inquietudes, pues les agradezco mucho la asistencia, disculpen la incomodidad y eh, mañana, entonces yo les envío nuevamente el enlace, más o menos a esta misma hora, para que se conecte. ¿Listo? Sí, pues como yo mañana tengo que trabajar con otro grupo también, entonces estaríamos mirando a qué horas podríamos hacer la intervención. Por eso quiero hacer intervenciones de máximo 1 hora de clase para no congestionar tanto la plataforma. Entonces les agradezco, muchachos, y que tengan una feliz tarde. Cualquier inquietud, en el grupo de WhatsApp pueden escribirla o me escriben un correíto, ¿listo? Muchas gracias por la asistencia y que tengan una feliz resto de día. Bueno, sí, señores, que pasen buena noche.